con esta serie de los Romanos y 3 capítulos más. Hoy terminamos el capítulo 13. 3 capítulos más, de hecho 14, 15 y 16, que son los 3 capítulos que faltan, terminamos la carta a los Romanos. Esta carta a los Romanos es la exposición más clara del Evangelio en la Escritura. Quiero decirles que el apóstol Pablo, primero muestra en su carta la universalidad del pecado y la necesidad de la justificación por la fe. Eso lo habla en los capítulos del 1 al 4. Luego explica la vida en Cristo mediante la gracia, que después lo dice en los capítulos del 5 al 8. Y después aborda el trato de Dios con Israel, que son los dos de los siguientes versículos del 9 al 11. Ahorita nosotros estamos en la sección de práctica que el apóstol Pablo tiene, por decirlo así, de los capítulos 12 en adelante hasta el 16. Pablo aplica el evangelio a la vida del creyente. Ahora ya una vez que Pablo está diciendo todos estos principios y cómo es que podemos nosotros ser salvos, entonces ya él aplica este evangelio a la vida. En Romanos 13, que nosotros estuvimos hablando desde la semana pasada, tras hablar de la obediencia a las autoridades, al gobierno, Pablo nos llama a vivir en el amor, que es el primer punto que vamos a ver hoy, la santidad y también la urgencia, sabiendo que Cristo viene pronto. Quiero decirles que desde los tiempos antiguos, los atletas se preparaban para los Juegos Olímpicos despojándose de todo peso para correr con libertad. Bueno, hoy siguen practicando los atletas la misma estrategia. Se quieren despojar de todo lo que sea pesado para ellos, para poder competir y para poder correr livianos, en libertad. Hoy lo siguen haciendo. Ustedes van a ver a esos corredores que también lo más liviano que puedan, hasta los tenis o sus zapatillas para correr, lo quieren liviano, sus playeras, el short, porque si ellos llevan algo pesado, a la larga en esa carrera les va a cobrar factura y pueden ellos disminuir o flaquear, o se puede decirlo así, y van a estar en debilidad para poder llegar a la carrera y tal vez no puedan llegar. Hebreos nos insta a correr con perseverancia, y antes de que ustedes vayan a este pasaje, aunque ya si quieren pueden estar teniendo listas sus Biblias ahí en Romanos capítulo 13, del 8 al 14, que hoy vamos a estar viviendo a la luz, pero del retorno de Cristo, del regreso de Cristo. Y esto es lo que nos dice Hebreos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es livianos correr con paciencia también, porque para muchos la carrera puede ser muy larga, para muchos la carrera es muy corta, pero tenemos que tener paciencia, y eso solamente lo puedes lograr tú cuando tú tienes muy clara tu esperanza, a dónde vas a ir. Cada vez que elegimos nosotros amar, cada vez que decidimos nosotros vivir en santidad, estamos ajustando nuestra equipación para esta carrera. El tiempo, quiero decirles a todos que el tiempo es corto y la meta está a la vista. El regreso de Cristo va a llegar. Ahora nosotros corramos hacia Él con fe. En Romanos 13, del 8 al 14, ahora sí pueden abrir sus Biblias, en Romanos 13, porque este pasaje no lo tengo aquí, pero en Romanos 13, del 8 al 14, quiero leerles este pasaje que es el texto de nuestro mensaje. Romanos 13, 8 al 14. Y aquí encontramos 3 grandes exhortaciones. Dice el versículo 8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día,
no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Acompáñeme conmigo en una oración. Padre, ayúdanos, Dios. Que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, Señor. Nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender tu mensaje, podamos ver que es necesario vivir en amor, en urgencia y también en santidad. Porque tu regreso, Señor, es inminente. Vas a regresar. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Ayúdanos a vivir de esta manera, que tu palabra nos lo indica. Queremos hacerlo, Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos ser parte de estos que intentan y se esfuerzan para poder vivir de una manera santa, apartada del pecado. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos nuestros pecados. Y ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje destaca la urgencia de nuestra vida cristiana y la necesidad de reflejar el amor como una manifestación de nuestra fe. ¿Qué estás reflejando tú en tu vida? Tenemos que estar reflejando nosotros el amor que tenemos en Cristo como una evidencia de que tú crees, de tu fe. En el siglo XVIII, un movimiento transformador sacudió Inglaterra y también las colonias americanas, que se le denominó el Gran Despertar. Fue un avivamiento espiritual que cambió la historia del cristianismo y tuvo como protagonistas a hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley. Antes de este despertar, la sociedad estaba sumida en un letargo espiritual. Muchas iglesias se habían vuelto frías y nominales, solamente de nombre. Las personas vivían en un cristianismo superficial, sin un sentido de urgencia sobre la santidad ni el regreso de Cristo. Pero algo cambió. Predicadores como Jonathan Edwards comenzaron a proclamar con fervor la necesidad de arrepentimiento y de vivir en santidad. En su sermón más famoso que él tuvo, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado, Edwards llamó a la audiencia a despertar de su letargo, advirtiéndoles que el juicio de Dios era real y que debían volverse a Cristo. Por otra parte, Whitefield predicó al aire libre a miles de personas, llamándolas a despojarse de las tinieblas y a vestirse de Cristo. Sus sermones movieron a multitudes a confesar sus pecados y a buscar la santidad. John Wesley, fundador del movimiento metodista, enseñó sobre la santidad práctica, llamando a los creyentes a vivir en amor y en pureza. Este avivamiento transformó sociedades enteras. Inglaterra, que estaba en crisis moral y espiritual, experimentó un cambio profundo con una disminución en la criminalidad y un aumento en la piedad personal. En América, acá, el Gran Despertar preparó el terreno para la independencia de este país, pues las personas comenzaron a reconocer la autoridad suprema de Dios sobre sus vidas. Así como en el siglo XVIII, los cristianos estaban dormidos espiritualmente y necesitaban despertar, hoy también nosotros enfrentamos un mundo en tinieblas. Hoy está pasando, está sucediendo lo mismo. Pablo nos exhorta a vivir en amor, con urgencia y en santidad, porque Cristo viene pronto. No podemos conformarnos a un cristianismo superficial o nominal, no más de nombre. Ser cristianos, no más de nombre. Es por eso que vamos a comenzar con este punto. Ama a tu prójimo, pues el amor cumple la ley. Pablo nos dice y nos exhorta a vivir de una manera en amor, pero práctico. Has oído y yo creo que has entendido que debes de amar a Dios, pero esto también lo debes de practicar. Y se debe de evidenciar, tener una evidencia hacia los demás. Se debe de reflejar.
Y estos versículos del 8 al 10 dice de esta manera: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que han de recordar estas palabras. ¿Quién las dijo también aparte del apóstol Pablo? Fue Jesús. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Aparentemente aquí nosotros tendríamos un problema con la primera frase del versículo 8, donde dice: no deban a nadie nada. Podría ser que aquí tuviéramos un problema, y más en este país, pues estamos envueltos en un sistema financiero donde reina la deuda. Aquí. Si tomamos literalmente el versículo 8, no debéis a nadie nada, pues sería que en este país prácticamente sería imposible vivir. Tenemos que deber muchas cosas aquí: casa, carros. Y es así en este sistema. Pero quiero que veamos más a fondo este texto. No debéis a nadie nada. Pablo no prohíbe la deuda financiera en sí misma, sino la falta de pago. El énfasis es que siempre estaremos en deuda con el amor al prójimo. Ese es el énfasis. El énfasis aquí es de que siempre tú y yo estaremos en deuda en el amor al prójimo. Pero cuando dice no debéis a nadie nada, no está prohibiendo en sí mismo a la deuda, sino la falta de pago. Fíjense lo que dice este salmo. Salmo 37:11. El impío pide prestado, ¿y qué? No paga. No paga. Pero el justo es compasivo y da. El cristiano no debe permitir que ninguna deuda quede pendiente, excepto la que nunca se puede pagar: la deuda de amarse unos a otros. Esa deuda siempre tiene que estar. Tienes que tener siempre esa deuda. Y el apóstol Pablo lo dijo: yo me debo a ellos. Y también dijo, ¿qué será de mí si yo no predico, si yo no hablo? Pero cuando estaba hablando a los gentiles, él se debía a ellos. Su vida dependía también de que él quería dar y dar y dar y expresar por amor, de que ellos pudieran llegar algún día a ser salvos. Se debía a ellos. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El verbo pleró significa llenar completamente o cumplir completamente. Pablo muestra que la ley moral encuentra su cumplimiento en el amor. Y así dice el apóstol Pablo: aquí está su cumplimiento. En esta ley moral se cumple en el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. La pregunta aquí puede ser: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién van a amar ustedes? No solo a los de la familia de Dios vamos a amar, no solo a los que nos aman a nosotros, sino también a los demás. Miren lo que dijo Jesucristo: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, y oren por los que los persiguen. ¿Qué mérito tiene amar a los que nos aman? ¿No hacen eso también los incrédulos? Eso lo dijo Cristo. ¿Qué mérito hay amar a aquellos que nos aman? ¿Qué eso no hacen también aquellos que no creen? ¿Aquellos impíos? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Este hombre, como samaritano, no esperó ser como una víctima, ser el prójimo para que los judíos lo amaran, sino que dice la parábola que pasó un sacerdote, y luego pasó o un levita, y luego pasó otro. Pues eran judíos, y en aquel tiempo los judíos y los samaritanos se odiaban, no querían ni verse. Incluso cuando un judío tenía que cruzar a cierta distancia y estaba a media Samaria, rodeaban para no pasar por Samaria, por los samaritanos. En cambio, este samaritano, es una parábola, dice Jesús, él ve, dice que pasa un sacerdote judío, un levita judío, y el otro judío ve. Pero no ayudaron a ese que lo habían robado y que lo habían golpeado.
Estos no ayudaron. Entonces este samaritano ve que tenía necesidad y lo hace. Ayuda al otro. Él intencionalmente ayudó al otro sin prejuicios. Es por eso que nosotros tenemos que ayudar a aquel que usted puede, que yo puedo, que podemos hacerlo. Ese es el prójimo. Muchas veces está en tu casa el prójimo. Muchas veces. Muchas veces es tu misma pareja. Muchas veces es tu misma familia, tus mismos hijos. Muchas veces. Muchas veces es la familia extendida. Muchas veces son tus compañeros de trabajo. Muchas veces son tus amigos. Muchas veces son tus amigas. Son compañeros de escuela. Tú puedes ayudar. Ayúdalo, ese es tu prójimo. Vamos a ver qué dice también la Biblia. Vamos adelante. Porque esto, dice el versículo 9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Yo creo que ustedes recuerdan estas palabras. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No adulterarás, no matarás, y sigue diciendo, no hurtarás, no codiciarás. El apóstol Pablo cita el decálogo que viene siendo los 10 mandamientos, la ley, demostrando que el amor evita el daño al prójimo. Ustedes pueden dar cuenta, después de estudiar, que los 10 mandamientos se dividen en dos. Una hacia Dios, los primeros 4 mandamientos, que es hacia Dios, que vas a amar a tu Dios y que no tendrás falsos dioses. Y ya de los demás mandamientos que vienen, ya son hacia el prójimo. Amarlo, no dañarlo. Y este es el versículo de Éxodo que el apóstol Pablo cita, y él lo nombra ahí en Romanos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No lo codiciarás. Y se ve mucho esto. Se ve mucho que las personas cuando tienen algo dicen, pues entonces yo también. Las redes sociales también en ese sentido han afectado. Y las redes sociales en otro sentido han sido una herramienta muy valiosa para expandir el evangelio, para predicar también. Y es una tecnología que nosotros también tenemos que tomar mano o echar mano. Pero también se ha usado para mal. O lo han usado para mal muchos. Y es que ahí todo se presume, todo se pone como diciendo, mira, yo sí tengo, tú no tienes. Y el otro empieza a codiciar, o el otro que está presumiendo también es porque está codiciando también. Y no tenemos que hacerlo al prójimo, porque dice que el amor no hace mal al prójimo, dice este versículo. La palabra aquí o el verbo aquí significa daño moral o físico. El amor genuino es activo y busca el bien del otro. Eso es lo que busca el amor. El bien del otro, no el mal del otro. Tal vez podrías comenzar viviendo en el amor como una deuda constante, que no se paga nunca por completo, pero siempre nos llama a dar más. Este punto afirma que el amor práctico y persistente cumple la ley, alineándose con el llamamiento cristocéntrico de seguir el ejemplo de Cristo en nuestro trato con los demás. Aplicar esto en tu vida diaria implica priorizar el servicio a tu comunidad, mostrando bondad y humanidad en cada interacción. Imagina a un padre de familia aquí en la tierra, que trabaja largas horas para darle a su hijo todo lo material, todo. Y trabaja duro para darle a sus hijos todo. Pero nunca le demuestra amor. ¿Y en qué sentido te lo digo? Este padre no está cumpliendo su deber. No está cumpliendo tampoco la ley. No está obedeciendo tampoco la escritura, por decirlo así. De la misma manera, no basta con no hacer daño. Hay veces que nosotros decimos, bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántas personas han escuchado así? Yo no le hago daño a nadie. Muchas veces no basta con no hacer daño, sino que debe actuar con amor. Debe también querer lo mejor para el otro, hacer bien al otro. Varias veces les he dicho que una de las maneras
de evidenciar el amor hacia otro es supliendo las necesidades, supliendo la necesidad del otro. Sin embargo, debemos de entender que las personas no solo tenemos necesidades físicas y materiales, sino también emocionales y espirituales. Si amamos a nuestros hijos, nos esforzaremos de suplirlas todas, no solamente lo material. Es una parte, porque también Dios nos ha puesto aquí como proveedores. Tenemos que proveer, pero eso es una parte, lo material. Las necesidades naturales deben ser suplidas, pero hay que controlar y negarse de los malos apetitos. Las necesidades naturales vienen siendo vestido, comida, techo. Deben de ser suplidas, pero también tenemos que ver cuáles son las otras necesidades que ellos tienen y tenemos que negarnos también a los malos apetitos. Nuestro deber es pedir, y el Señor Jesucristo nos enseña en la oración del Padre Nuestro que debemos de pedir para nuestras necesidades, carne para nuestras necesidades. Se nos enseña a pedir pan, el pan de cada día. Pero pedir carne para nuestras lujurias es provocar a Dios. Pedir comida para nuestras lujurias es provocar a Dios. Pedir para tus propios deseos, mira lo que dice este Salmo. Salmo 78, 18. Y en sus corazones tentaron a Dios. ¿Cómo tentaron a Dios? Pidiendo comida a su gusto. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Martín Lutero, uno de los reformadores de hace algunos siglos, en el siglo XVI, en su comentario de Romanos, ve esta sección como una llamada a vivir el Evangelio en acción. Él dice esto: el amor es la verdadera esencia de la ley y su cumplimiento, y que la justicia de Dios nos debe llevar a despojarnos de la carne y sus deseos. Eso nos tiene que llevar. Si usted ha creído en Cristo, si usted es un cristiano, si usted ha sido salvo, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, esa justicia de Dios le debe de llevar a despojarse de esa carne que usted quiere para sus propios deseos, para sus lujurias, de esos deseos impíos. Algo que nos tenemos que preguntar nosotros en este punto es: ¿amo a los demás de manera activa o solo de palabra? Pregúntese, ¿estoy cumpliendo la ley de Dios mediante el amor? ¿Hay alguien a quien deba pedir perdón por falta de amor? Busca una forma concreta de demostrar amor a alguien hoy. Puede ser un acto de servicio o un acto de perdón o generosidad. Vamos a seguir nosotros. Vamos ahora con el punto número 2. Esto nos lleva al punto número 2, que una vez que nosotros hemos comprendido vivir en amor, entonces vive con urgencia. Pues el día se acerca. Vive con urgencia. Y quiero leerles estos versículos, del 11 al 12. Y dice el 11, y hagan todo esto, conociendo el tiempo, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Podrías considerar este tiempo como una invitación para despojarte de conductas que oscurecen tu camino y avanzar hacia una vida de santidad. La urgencia comunicada por el apóstol Pablo invita a hacer un cambio significativo que transforma nuestro comportamiento y nuestra disciplina espiritual. Es un cambio significativo. Vive con urgencia. ¿A qué se refiere el texto cuando dice conociendo el tiempo? ¿A qué se refiere este texto? Haciendo esto, conociendo el tiempo, la palabra kairos se refiere a un tiempo determinado, un momento crucial. Vivimos en la era del Evangelio, pero Cristo regresará pronto. Todavía estamos nosotros en esta era del Evangelio. En este tiempo de gracia, donde nosotros podamos predicar y que los demás puedan escuchar y puedan venir y correr hacia Cristo, ser perdonados, ser salvados. Vivimos en esta era todavía.
pero Cristo regresará muy pronto. Muchos viven como si nada estuviera sucediendo, como si nada pasara. Así vive mucha gente. A lo único que le dan importancia es a su propio beneficio y su propia satisfacción. Lo que decía Lutero, a su propia carne y a sus propios deseos. Así vive mucha gente. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me vas a dar? ¿Y ahora qué voy a tener? ¿Y ahora qué me toca? Y yo quiero esto, y yo quiero lo otro. Así está viviendo mucha gente. Esto no es nuevo, también sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento. Está pasando hoy. Y miren esto que el rey David, cuando estaba llegando de recién a su reinado o a ser rey ahí en Israel, y estaba, como quien dice, escogiendo su gabinete, como muchos gobernantes hoy. Y él estaba escogiendo a muchos para gobernar. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 31, dice, de la media tribu de Manasés, él escogió 18,000 hombres que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. Y el versículo 32, fíjense, de los hijos de Isaacar, eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ellos tenían que saber los tiempos. ¿Cuáles tiempos? ¿Qué tiempos tenemos que conocer nosotros aquí? Nosotros tenemos que estar conscientes de que estos tiempos que estamos viviendo aquí son bajo la gracia, es la era del Evangelio todavía que podemos tener perdón nosotros, que podemos ser reconciliados nosotros con Dios, que todavía nosotros podemos estar fuera de esa condenación. Esa es la era que estamos viviendo ahorita. Y en aquel tiempo, esa era que también el Mesías estaba prometido y tenía que venir, y tenían que creer también en aquel que iba a venir, el Mesías. Es hora de levantarnos de ese sueño. Es hora, dice el apóstol Pablo, de levantarnos del sueño. La imagen es de un soldado dormido mientras el enemigo se acerca. El cristiano no debe estar espiritualmente dormido. No debe de estar espiritualmente dormido. El cristiano debe estar alerta, debe estar despierto, debe de estar diciéndole a los demás lo que está pasando. Así debe de estar el cristiano. Si el otro está dormido, imagínense un cristiano dormido. ¿Qué le va a decir al otro? En uno de sus sermones sobre este pasaje, Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, advierte que muchos cristianos viven dormidos espiritualmente y que es tiempo de despertar. Y él dijo esto: Cristo está más cerca hoy que ayer. Cada hora que pasa es una menos para su regreso. ¿Estamos listos para recibirlo? ¿O estamos sumidos en la somnolencia del pecado? Y él pregunta eso. Y es hoy también. Cristo está más cerca hoy que ayer. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque no sabemos cuándo. Pero hoy estamos más cerca que ayer. Eso es verdad. Porque tal vez nosotros no vamos a estar cuando Cristo venga. Tal vez nosotros nos vamos antes a la presencia de Dios, a ser juzgados o a tener ese encuentro con Dios. O tal vez nos toca. No sabemos. Pero sí estamos más cerca que ayer. Dice Spurgeon, cada hora que pasa es una menos para su regreso. Ahora él pregunta, y esta pregunta también la hago hoy: ¿estamos listos para recibirlo? ¿Estamos sumidos o estamos sumidos en la somnolencia del pecado, dormitados? Dormidos en sus laureles. La Biblia nos dice constantemente: despierta tú que duermes, despierta tú que duermes. Es lo que está haciendo la Biblia, y lo dice constantemente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, despierta. Vamos a seguir adelante con Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación está más cerca de nosotros. Esto puede ser malinterpretado para muchos, o algunas iglesias, algunos predicadores que dicen: la salvación está cerca. Pero aquí está bien, aquí le está hablando al cristiano. Dice: ¿de qué salvación está hablando aquí?
el apóstol Pablo. La salvación está más cerca de nosotros. Pablo habla de la glorificación final, cuando Cristo consumará nuestra redención, porque él dice en el versículo, en el versículo anterior, dice en el versículo anterior que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea, ya creíste, ya eres salvo. Entonces de esta salvación ya te está hablando cuando estemos nosotros en la glorificación, cuando Cristo consumará nuestra redención. Tal vez te sientas atrapado en la rutina diaria. Tal vez hoy puedas decir, no hay tiempo, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, estoy haciendo esto y es una rutina muy pesada la que tienes que estar haciendo el día de hoy. Pero ¿sabes también por qué en esta época Dios permitió que vinieran las redes sociales? Para evidenciar que sí hay tiempo. Porque mientras que no habían las redes sociales o las personas no estaban inmersas en los celulares, era muy fácil decir no tengo tiempo y todos pues sí, yo creo que no tiene tiempo. No tengo tiempo y no tengo tiempo. Pero ahora que ya existe esto, ¿saben cuántas horas pasa la gente en los celulares? ¿Cuántas horas pasa la gente en las redes sociales? Horas, horas, horas en un solo día. Ahora la gente ya no se escucha decir lo que se escuchaba antes. Es que tal vez muchos de ustedes no estuvieron. A lo mejor ya ustedes ya están ahorita que ya hay celulares, pero antes se escuchaba mucho, es que no tengo tiempo. Ahora ya la gente no dice nada, porque hay tiempo. Hay tiempo. Muchas horas se pasan ahí, muchas. Entonces hay tiempo. Tal vez te sientas atrapada en la rutina diaria, pero ahora es el momento de despertar espiritualmente, reconociendo que cada día que pasa nos acerca más a la venida de Cristo. Y seguimos con el versículo 12. La noche está muy avanzada. Fíjense todo lo que dice el apóstol Pablo. Él también está preocupado por eso. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está muy avanzada y se acerca el día. La noche simboliza el pecado y el sistema de este mundo, mientras que el día representa la venida de Cristo. Y cuando dice aquí, desechemos las obras de las tinieblas, este verbo significa arrojar lejos. Arrojar lejos. Debemos despojarnos del pecado como se quita la ropa sucia. ¿Cómo lo hace usted? Cuando se quita la ropa sucia, se despoja. No sé si la avienta, pero no, o a lo mejor la pone en un cestito ahí aparte. Así la ropa sucia, así dice, así nos debemos de despojar del pecado. Así debe de ser. Que te quites y lo avientes a la basura. Vistámonos de las armas de la luz. La vida cristiana es una batalla espiritual. Y para que tú y yo estemos en una batalla espiritual. Y si la vida cristiana es una batalla espiritual, Dios lo sabía. Y Dios sabía que íbamos a estar en esta batalla, pero nos dio armas. No nos dejó nomás así. Vas a estar en una batalla, pero te voy a dar todas las herramientas para esa batalla. Romanos 13:12, y se los voy a repetir, este versículo, dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y quiero que leamos Efesios 6. ¿Cuáles son las armas? Efesios 6, 11 al 17. Estas son las armas que Dios le da al cristiano para esa batalla. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa batalla es la que tienes tú. Por tanto, el versículo 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues, versículo 14, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero explicarte poquito este pasaje, pero como un soldado en la batalla, porque eso es lo que somos. Estamos en la batalla, sí estás en la batalla, y no sé si me quieres decir que no estás en batalla, pero si no estás en batalla, pues entonces todavía no hay nada que esté haciendo el Espíritu Santo dentro de ti para que tú veas que ya no quieres hacer lo que estabas haciendo antes. Y si ya hay algo, una regeneración en ti, hay luz en ti, entonces vas a estar en una batalla. Porque lo que estabas haciendo antes, esas secuelas del pecado, eso que estabas haciendo antes, lo que dice la Biblia, ese hombre natural o ese hombre viejo, esa historia te viene aquí hoy y vas a querer hacer también aquello. Pero como ya eres una nueva persona, una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, dice 2 Corintios, entonces tú ya dices, no, esto no. Y es una batalla. No estás en una batalla. Mira, si estás en una batalla es porque eres un soldado. Dice el versículo 14, y no le cambié, pero aquí está el versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Un soldado, y más en ese tiempo también, tenía que ponerse un cinturón. La cintura, la túnica que estaban usando, en aquel tiempo usaban también ropa muy holgada. Y se tenían que ceñir. ¿Por qué? Porque si no se podían enredar con algo, con ramas, con lo que estaban ellos corriendo. Podían ser atorados en algo, se enredaban en algo, llegaba el enemigo y los mataba. Entonces se tenían que ceñir. O ponerse el cinturón, por eso le llaman el cinturón de la verdad. Porque si tú no estás ahorita en la verdad, te vas a enredar con tantas mentiras. Vas a quedar enredado. Y va a llegar el enemigo y te va a destrozar. Entonces tienes que tener la verdad bien ceñida en ti. Y para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que escudriñar, tienes que oírla. Ya ahora hay muchos métodos. Tal vez tu vista no esté bien como la mía, tal vez. Pero ya la puedes escuchar. Entonces tu mente tiene que estar informada de la palabra de Dios, de la verdad. Ok, dice también, revestidos con la coraza de justicia aquí en tu pecho. Esa coraza de justicia es la justicia de Cristo, no la tuya. Y es la que va a guardar tu corazón para que tú puedas estar bien, para que tú puedas combatir el pecado también. Calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Imagínate un soldado descalzo. Pronto va a ser herido, pronto. No va a aguantar, se va a cortar, se va a torcer, va a caer. No va a aguantar mucho la carrera ahí o la batalla. Entonces tú no tienes que estar descalzo. Y para eso también te tienes que poner las sandalias, te tienes que poner los zapatos para ir también y predicar. No solamente lo tuyo para ti, sino que también háblalo a los demás. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ese escudo de la fe que Dios te lo da. No, tú no lo creaste, no lo hiciste. Dios te da ese escudo de la fe en lo que has confiado, en lo que has creído. Recuerdan Efesios que también dice, carta dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de tuyo, no es de nosotros, pues es don de Dios. Dios te dio hasta la misma fe para creer, para salvación. Y eso es lo que en lo que confiaste es lo que te va a servir de escudo. Y así vas a poder apagar todos los dardos del enemigo. Pero tal vez estás sin escudo, sin fe, sin confianza. Y quieres andar en el mundo, quieres caminar, quieres andar así. ¿Y sabes qué? Te van a llegar los dardos y te van a tumbar. Y de repente estás bien, de repente estás mal. De repente otra vez y de repente otra vez mal. Y te caes y te caes y te caes y te caes. ¿Por qué tantas veces? Porque no confías. Tomen el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, en la cual si tú recuerdas por qué fue crucificado Cristo y qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo fuiste salvo? Eso te va a ayudar a ti a guardar tus pensamientos, tu cabeza, tus pensamientos. Dice Romanos también, capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice que también nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y eso puede pasar solamente informando tu mente con la palabra de Dios.
y recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo fuiste salvo, para que tus pensamientos también sean guardados. Todo hasta aquí, de la armadura, todo es para protección, para que te protejas. Pero ahí viene la única parte, o el único instrumento, que es para atacar. Y toma la espada del Espíritu. Todo hasta aquí era para que te protegieras. Pero la espada, esa sí no es para que te protejas, esa sí es para que ataques. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque también dice el apóstol Pablo, dice que la Biblia, la Escritura, es más cortante que toda espada de dos filos. Es con lo que más el cristiano va a atacar. Con la palabra de Dios. Porque no es con tus fuerzas, no es con tus armas. Es solamente con una arma que ese soldado va a poder atacar. Y esa es la Biblia. Esa es la Escritura. No hay otra. No hay otra. Y cuando quieres atacar con otras cosas, tú dices, pues aquí traigo yo mi navaja. O aquí traigo yo estas cosas. Con esto ataco. Pues no. Te vas a dar cuenta que te van a derrotar. Te vas a dar cuenta que vas a estar acabado. Un pastor, que es Martin Lloyd-Jones, que murió apenas hace poco, en los 80s, que se le conoció como el último de los puritanos. En su exposición de Romanos explica que Pablo está urgiendo a los creyentes a reconocer que el tiempo es corto y que debemos vivir en santidad. Y él dijo esto: no podemos simplemente profesar la fe sin demostrar con nuestra vida que estamos vestidos de Cristo. No podemos simplemente profesar la fe sin demostrar con nuestra vida que estamos vestidos de Cristo. Tu fe tiene que estar en concordancia con tu vida. No puedes decir solamente de palabra que crees, si tu vida refleja otra cosa diferente. Pregúntate para este punto, ¿estoy viviendo en la urgencia del regreso de Cristo? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Como si nada pasa? ¿Como si nada estuviera sucediendo? ¿Hay obras de tinieblas que necesitas desechar? ¿Qué es lo que estás haciendo que necesitas desechar? ¿Qué tienes que quitar? ¿Por qué no las quitas? ¿Cómo puedo estar yo más alerta espiritualmente? Pregúntate. Este segmento, este punto, impulsa a los cristianos a despertar de su somnolencia espiritual, de que estés dormitado, sugiriendo que nuestra vida debe reflejar el inminente regreso de Cristo. Considera cómo puedes dejar las obras de las tinieblas. Al pasar el tiempo en oración y meditando, así lo tienes que hacer, buscando claridad y renovación en tu vida espiritual. Un maratonista que corre con una mochila llena de piedras nunca alcanzará la meta. Ve a esos que corren y corren largos tramos, maratón. A un maratonista, dale una mochila llena de piedras bien pesada, dásela, para que veas que no va a llegar a la meta. No va a llegar. Tal vez empieza así bien girito o bien livianito, tal vez empezará, pero deja que pase el tramo para que veas que eso le va a cobrar factura y se va a cansar y no va a llegar. De igual manera, no podemos avanzar espiritualmente si cargamos con el pecado. Tal vez quieres avanzar y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque estás cargando con ese pecado. Estás cargando con lo mismo. Examina tu vida y confiesa cualquier pecado que te impida correr a la carrera cristiana con libertad. Examina tu vida. ¿Por qué no puedes correr con libertad? Por último, y creo que ya me pasé de tiempo, revístete de Cristo, no de la carne. Y aquí nos vamos a ir más rapidito. Romanos 13, del 13 al 14, 2 versículos más. Andemos decentemente, déjense los pongo aquí. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, ni en pleitos ni envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Él te dice qué hacer.
San Agustín o Agustín de Hipona, no sé si ustedes lo han escuchado o se les hace este nombre más o menos. Él existió en los años como 300 o 400 después de Cristo, hace muchos años. Él escribió un libro y le llamó Confesiones. Agustín habla allí en ese libro de su conversión al cristianismo, porque él era un hombre muy promiscuo, o era depravado. Pero él ahí escribe cómo conoció a Cristo. En el año 386 después de Cristo, en un momento en el que se sintió profundamente conmovido por el deseo de romper con su antigua forma de vida, Agustín se sentó a llorar en el jardín de un amigo en Milán, Italia. De repente escuchó un niño cantando, Tolle lege, que quiere decir toma y lee en italiano. Cogió un pergamino que estaba allí en aquel tiempo, 300, 400 años después de Cristo, eran pergaminos lo que había allí de la escritura. Tomó un pergamino porque él llegó a tener contacto con las personas, obispos también de aquel tiempo, de la Iglesia Católica. Cogió un pergamino que estaba allí y en sus ojos se posaron y leyó estos 2 versículos. San Agustín, por eso les traigo esto. ¿Por qué leyó estos 2 versículos? Y dice en estos 2 versículos, no andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Él andaba en todas esas cosas, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos ni envidias. Y dice el versículo 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Inmediatamente su corazón se inundó con una luz clara y la oscuridad de la duda se desvaneció, pidió perdón, se arrepintió de sus pecados. Y él, ahorita, lo que ya sabemos de la historia, que ningún otro teólogo ha hecho una mayor contribución a la teología del mundo occidental. Él entregó mucho para la iglesia. Podrías pensar en tu vida como una batalla que se libra cada día. Puedes pensar así, un día a la vez. No te abrumes con tantas cosas, pensar de decir, bueno, pues una vida, no te abrumes, un día a la vez, cada día. Al revestirte de Cristo nos preparamos para resistir a las tentaciones cotidianas mientras avanzamos con propósito. Considera este llamado como una oportunidad para abandonar viejos hábitos y ser esa luz de Cristo que Cristo nos ha mandado que seamos. Así reflejemos la plenitud de su amor y su luz, dando testimonio de Él mientras el día de su regreso se acerca. Pero un día no más, un día, hoy. Mañana ya pensarás en ese día de mañana, si llegamos. Pero hoy, piensa en hoy. Por eso es que cuando yo te hablaba acerca de vivir con urgencia, vivir con amor, ahora estamos hablando de vivir con santidad también. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces es necesario, se fijan que todo es necesario. Andemos como de día, dice este versículo. Honestamente, esta palabra, euschémonos, significa con decoro, con dignidad. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo. Y aquí ya viene esto, miren, quiero hablarles de esto. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo menciona 3 pares de pecados, pero están de 2 en 2, 2, 2 y 2. Glotonería y borrachera, placeres descontrolados. Lujuria y lascivia, inmoralidad sexual. Contienda y envidia, pecados relacionales entre nosotros aquí. Que para nosotros o muchas iglesias tendrían como que les dieran un poco o les dan más tolerancia a la contienda y envidios, pecados entre nosotros relacionales, chismes, envidia, orgullo, ira, enojo. Pero aquí te dice el apóstol Pablo y te pone estas tres categorías así de esa manera. Ni estos, ni estos, ni estos. Dice el apóstol Pablo. No placeres descontrolados. No inmoralidad sexual.
y no pecados relacionales que nos afectan entre nosotros. Porque si tú vas a afectar a otro, entonces no estás comportándote en amor, no estás cumpliendo la ley. Estás queriendo el mal para el otro. Estás hablando mal del otro. Son chismes tal vez. Eso no es amor. Estás dañando al otro. Vestidos del Señor Jesucristo, dice. Este verbo implica ponerse completamente. Ser cristiano es revestirse del carácter de Cristo. Ya eres revestido. Ya no eres aquel. Aquel ya quedó atrás. Dice, de manera que si alguno está en Cristo, todo ha pasado. He aquí, todo es nuevo. Eres nuevo. Te tienes que revestir de Cristo. No puedes andar igual. No proveáis, dice, no proveas para los deseos de la carne. No debemos alimentar el pecado, sino mortificarlo. Vamos a ver si este versículo que viene nos da un poquito de luz a que no debemos de alimentar el pecado, sino mortificarlo. Y dice Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Considera así. ¿Qué es mortificar? Considéralo. Esto ya está muerto a eso. Ya no tengo que hacerlo. Es más, ya ni debiera de ser eso. Alguien dijo esto. Dice que la mayor victoria para no caer en pecado es no caer en tentación. Estaba yo hablando con algunos hermanos hace algunos días acerca de que el mismo modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, lo conocemos como el Padre Nuestro, también en una de esas frases al final dice, no nos dejes caer en tentación. Entonces la mejor victoria para no caer en pecado es ni siquiera caer en tentación. Cuando ya caes en tentación, es muy posible que caigas en pecado. Es muy posible que caigas en pecado. Porque ya caíste en tentación. El único que fue tentado y no pecó fue Jesucristo. Nosotros podemos caer en tentación y tal vez lograr a no pecar. Porque la tentación no es pecado. Pecado es cuando ya caíste, ya accionaste en esa tentación. Pero si no caes en tentación, hay victoria en ese sentido. No hay tentación. Por eso que desde ahí empieza todo. Que la mejor victoria es no caigas en tentación. Ojalá no caigas en tentación. Pídele a Dios que no te deje caer en tentación. Porque ya cayendo en tentación es muy difícil que tú tal vez salgas de ahí. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 de esas vírgenes, contó el Señor Jesucristo, eran sabias. Y 5 eran insensatas. Las que estaban preparadas o las sabias tenían suficiente aceite para su lámpara, mientras que las insensatas o las necias se quedaron en la oscuridad. Y cuando llegó el novio, se quedaron afuera las insensatas y las necias porque no tenían aceite para sus lámparas y no entraron a las bodas. Esto simboliza la urgencia con que debemos de nosotros de vivir. Debemos estar listos y llenos del amor de Dios para reflejar a Cristo y mantenernos firmes en santidad mientras aguardamos su regreso. Listos, preparados, con aceite en tus lámparas. Para cuando llegue el novio, que es Cristo, y llega por su iglesia, que es la novia, estamos listos. La pregunta es, ¿tienen aceite suficiente en sus lámparas para atravesar la noche oscura de este mundo? ¿Podrías considerar como vestirte de Cristo, que significa una transformación constante y deliberada? Es intencional. Tienes que hacerlo intencional. No viene nomás así. Eso es la salvación. Eso así divinamente, que algo que no entendemos nosotros es la regeneración, es lo que hace el Espíritu Santo. Eso no sabemos cómo pasa, pero buscar la santidad y vivir en santidad y despojarse de todo esto es intencional. Tienes que hacerlo deliberadamente. Tienes que decir no. Tienes que huir también. La Biblia también nos enseña a huir cuando estamos también en un riesgo de pecado. Huye, corre. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esto en situaciones cotidianas, reemplazando comportamientos negativos con una vida que moldee la compasión y la humildad y la pureza de Cristo.
quiero decirte lo que dijo este hermano, C.S. Lewis. Él dijo, vestirnos de Cristo como una práctica diaria hasta que nuestra nueva naturaleza en Él se vuelva permanente. Dice, vestirse de Cristo es como una práctica diaria, debe de ser una práctica diaria hasta que nuestra nueva naturaleza en Él se vuelva permanente. Va a llegar el momento que en tus días tú vas a ver una necesidad y se va a hacer un estilo de vida, el querer estar con los demás, el querer adorar, el querer darle la gloria a Dios, el querer caminar, el querer predicar, el querer ayudar, el querer amar, va a ser algo permanente. No sé si van a llegar esos días para tu vida, pero lo debes de desear con todo tu alma, con todo tu corazón, y lo debes de pedir, desearlo. Pregúntate esto, ¿cómo puedo reflejar más a Cristo en mi vida diaria? ¿Estoy alimentando deseos de la carne sin darme cuenta? ¿Qué estás haciendo tú? Tal vez no te estés dando cuenta en algunas cosas, en otras cosas eres intencional, pero tal vez estás alimentando eso, la carne, sin darte cuenta. ¿Qué áreas de mi vida necesitan transformación en Cristo? Diariamente yo te digo, ora para que Dios te ayude a vivir como Cristo en todas las áreas de tu vida, y dile, sincérate con Él. Dios, y pídele perdón, dile que te ayude. Dile cómo estás, dile cómo te sientes, pero que te dé vergüenza y que te avergüences delante del Todopoderoso, del Creador, y tú le digas, así me siento, así estoy, pero qué vergüenza. Ayúdame. Pablo nos exhorta a vivir en amor, enfatizando que este amor no solo es un deber, sino que debe ser el fundamento de nuestra vida diaria. Es una deuda que no se acaba, no se paga. Tú vas a estar en deuda con los demás siempre. Nos recuerda la urgencia de nuestra situación, dado que la venida de Cristo se acerca, y nos llama a desechar las obras de la oscuridad, adoptando en su lugar la luz de Cristo, que nos capacita para vivir santamente. Este mensaje te puede ayudar, o nos puede ayudar a reflexionar sobre la urgencia de vivir en amor y pureza, y en el contexto de la inminente vuelta o regreso de Cristo. Si una persona se alista para una boda, pero se pone ropa sucia, va a arruinar la ocasión, la va a arruinar. Como creyentes debemos vestirnos de Cristo, no del pecado. Si tú quieres estar en esas bodas del Cordero, te tienes que vestir de boda del Cordero. Te tienes que vestir de Cristo. No te vas a querer llevar la ropa sucia, vas a arruinar la ocasión. Ni siquiera con ropa sucia vas a poder entrar, porque hay otra parábola de Jesús que también dijeron, no traen ropas de boda. Se fijan que las parábolas de Jesús tienen que ver mucho en todo esto. No entra porque no tiene ropa de boda. Tienes que estar revestido de Cristo para que entres. A través de la transformación personal y comunitaria podemos ser luz en un mundo que tiende a la oscuridad y que este mundo quiere estar en oscuridad. Lo que fortalecerá nuestra fe y la de aquellos que nos rodean cuando tú estás viviendo en esa transformación personal y espiritual. Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias Dios por este tiempo que tú nos das. Gracias porque tú nos has permitido podernos vernos. Señor, que esta urgencia, que este vivir en amor y en santidad pueda, mi Dios, pueda ser parte y pueda ser real en nuestras vidas. Que vivamos así, de esta manera. Con esa urgencia de que tal vez en cualquier momento, Señor, tú vienes. Vienes por nosotros. Vienes por tu iglesia y no sabemos cuándo, pero hoy estamos más cerca que ayer, como decía alguien. Y te pedimos, mi Dios, que nosotros podamos entender esto, podamos saber que te necesitamos, podamos saber que nosotros queremos vivir de esa manera, lo deseamos. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos todas esas ofensas que hemos cometido, no nomás hacia ti, sino también hacia los demás. Señor, haznos unas nuevas criaturas de aquí en adelante, pero con esa vista diferente, con
con ese amor y con esa santidad y esa vida de urgencia de poder nosotros vivir en paz contigo, en paz con los demás y poder profesar y predicar tu evangelio. Gracias por tu salvación, gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el que por medio de su sangre nos cubre de todo pecado y nos cubre a nosotros también, para que cuando lleguemos contigo, mi Dios, no nos veas a nosotros, sino que veas a tu Hijo y nos digas, adelante, pasa, ven, entra al gozo de tu Señor. Gracias. Ayúdanos, mi Dios. Ayuda aquí a todos mis hermanos y amigos que están aquí. Llévalos con bien a donde quiera que vayan, mi Dios, y que allá ellos, la iglesia, pueda profesar lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que tú nos has enseñado y de que somos tus hijos. Allá afuera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.